Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. Le advirtieron al imperio que no viniera. No hubo grandes negociaciones, ni señales de advertencia brillantes, ni transmisiones traducidas a través de las estrellas. Solo un mensaje simple, entregado una vez, directo y definitivo: el espacio terrano está prohibido. No se acerquen. No interfieran. Por supuesto, el imperio no escuchó. ¿Cuándo ha escuchado alguna vez? Recuerdo el día en que sus naves cruzaron el borde del cinturón de Kuiper. Estaba en el puesto lunar Z, a mitad de mi turno, monitoreando el tráfico del espacio profundo. Escaneos rutinarios, rutas de suministro, los habituales desechos orbitales. Cosas aburridas. Pero entonces, sus señales iluminaron mi tablero como un maldito árbol de Navidad. Firmas imperiales. Cientos de ellas. Cruceros, portanaves, algo que los analistas llamaron una nave de clase rompedora de planetas. Todas elegantes, masivas, y pulsando con energía. Hermosas de ver, si era ciego a lo que estaban a punto de hacer. Me recosté en mi silla, mirando la pantalla. Mi estómago se heló. No porque tuviera miedo. Llevábamos años preparándonos para esto, pero porque finalmente estaba sucediendo. El imperio decidió probar el límite. Pensaron que estábamos fanfarroneando. El oficial de turno conmigo, el subcomandante Lawson, solo se rió. Supongo que los matones más grandes de la galaxia no recibieron el mensaje. Tal vez sí, murmuré. Tal vez solo piensan que no aplica para nosotros. El imperio había gobernado 1000 sistemas durante casi un milenio. Su arrogancia no nacía de la debilidad. Habían aplastado rebeliones, extinguido planetas, reescrito la historia como dioses. Y pensaban que la humanidad era solo otra especie sucia en algún rincón olvidado de la galaxia. Primitiva, sin refinar, tal vez peligrosa, pero manejable. Nunca entendieron por qué estábamos aislados, por qué dejamos de asistir a los consejos galácticos, porque nadie, sin importar cuán curioso o hambriento de poder, se atrevía a entrar en los sectores terranos desde la convergencia roja de 2678. Hasta ahora. La incursión fue lenta al principio. Unas pocas naves de reconocimiento cruzaron la línea fronteriza, escaneando, mapeando. Cuando no regresaron, la flota lo siguió, más cautelosa de lo habitual, pero aún llena de la certeza presumida del imperio. Su error no fue entrar en nuestro territorio. Su error fue pensar que podrían salir después. En menos de 6 horas, la primera oleada de interceptores humanos atacó. Rápida, brutal, sin piedad. Sin disparos de advertencia, sin intentos de comunicación. No eran políticos en naves. Eran fantasmas de acero, entrenados para una sola cosa: erradicación. Deberías haber visto las imágenes. Todos las vimos desde la estación, con los ojos abiertos y en silencio. Los cascos imperiales se rompían como latas. Las naves humanas no eran más grandes ni más avanzadas. Eran simplemente más feroces, diseñadas para un combate cuerpo a cuerpo mortal. No peleamos como otras especies. No honramos la rendición. Y nunca perdonamos las transgresiones. El imperio perdió más de 40 naves en el primer enfrentamiento. Recuerdo el número exacto porque la IA del sistema registró cada una como un objetivo eliminado. No destruido, no desactivado, eliminado. Lawson susurró: no van a parar. ¿Verdad? No, dije. No saben cómo. Para el segundo día, enviaron una nave diplomática, un crucero con bandera blanca y un consejo de paz a bordo. No respondimos. Fue vaporizada antes de llegar a la órbita de Marte. No por accidente, no por malentendido, a propósito. El comando terrano había tomado su decisión décadas atrás.
Esto no era sobre guerra. Era sobre advertencia. El mensaje era simple: vengan aquí y mueren. Sin excepciones, sin tratados, sin sobrevivientes. Algunos capitanes imperiales intentaron retroceder. Otros no tuvieron la oportunidad. Uno en particular, el almirante Trex de la Séptima Armada Galáctica, se quedó atrás para grabar un último mensaje. Mitad desesperación, mitad arrogancia. Lo escuché 3 veces. Pelean como animales, dijo, sangrando por una herida en la cabeza, con su nave temblando detrás de él. No como soldados. No como estrategas. Solo rabia. Solo odio puro. Como si hubieran estado esperando por nosotros. No entiendo. Estábamos tratando de establecer contacto. No entiendo. Sus últimas palabras se cortaron cuando su nave se partió en 2. Lo vi suceder en tiempo real. En la estación, me quedé sentado, con los ojos fijos en la pantalla negra que siguió. No sentí nada. Ni lástima, ni culpa, solo un pensamiento resonando en mi cabeza. Fueron advertidos. Y ahora, la verdadera guerra estaba a punto de comenzar. Lo llamaron el protocolo del silencio. Cada hombre, mujer e IA en la cadena de defensa terrana sabía lo que significaba. Una vez iniciado, no habría transmisiones de entrada ni salida, ni diplomacia, ni segundas oportunidades, ni sobrevivientes del otro lado. Era la doctrina final de la humanidad, la última línea trazada con sangre y hueso. Y ahora había sido cruzada. Cuando la flota imperial entró en la órbita de Ganímedes, los últimos satélites de alerta temprana se activaron, y toda la luna parpadeó en rojo, con sistemas encendidos como un ojo ensangrentado. La población de Ganímedes había sido reubicada meses atrás, no porque temiéramos una invasión, sino porque la esperábamos. El alto comando terrano siempre iba 10 pasos adelante. En el momento en que esos bastardos arrogantes cruzaron la línea de Kuiper, el tablero ya estaba listo, la trampa ya se estaba cerrando. Recuerdo estar sentado en el centro de operaciones de comando en Luna, viendo la transmisión en vivo desde las lunas exteriores. La superficie de Ganímedes se abrió como una caja de rompecabezas. Y debajo, enterrado bajo toneladas de hielo y corteza, emergió la red de armas oculta. No eran solo cañones. Eran reliquias de los proyectos más oscuros de la Tierra. Disruptores de fase orbital, matrices de gravedad, antorchas de ondas de neutrones, tecnología prohibida de la que ni siquiera nosotros estábamos orgullosos. Lawson encendió un cigarrillo a mi lado, a pesar de las regulaciones. Nadie lo detuvo. Realmente pensaron que podían entrar y que nos arrodillaríamos al verlos, murmuró. No dije nada. Mis manos estaban demasiado apretadas. Los primeros disparos desde Ganímedes destrozaron el Dreadnought Imperial Líder. No explotó. Simplemente dejó de existir. Un momento estaba allí, una nave de media milla de largo, brillando con poder. Al siguiente, nada más que cenizas moleculares dispersas en el vacío. Y entonces comenzó el pánico. No para nosotros, para ellos. La flota imperial se tambaleó, intentando recalibrarse. Casi podías escuchar el pánico en sus formaciones rotas. Pero era demasiado tarde. Nuestras alas de ataque ya habían despegado desde Titán y Europa. Naves silenciosas, sin transmisiones, sin luces de advertencia, solo cascos negros y un enfoque absoluto. El Imperio nos llamó ferales, impredecibles, emocionales, peligrosos. Pero no tenían idea de lo que eso realmente significaba. No sabían que cada niño humano crecía con historias de las guerras perdidas de la Tierra. Que nuestras escuelas militares enseñaban insurgencia, sabotaje y patrones de eliminación orbital antes de que un cadete tocara un rifle. No entendían que cada nave que construíamos estaba diseñada no solo para matar, sino para marcar. Vi cómo nuestras fragatas se deslizaban entre sus formaciones como lobos. No apuntaban a los puentes de mando ni a los núcleos de reactores. Primero atacaban el soporte vital, luego los sistemas de gravedad. Solo cuando las naves enemigas estaban indefensas, encendían los núcleos y dejaban que las explosiones se encadenaran a través de la flota. Podrías decir que era táctico, eficiente, pero estarías mintiendo. Era venganza, porque lo que el Imperio no sabía,
lo que ninguna otra especie entendió, fue que recordamos todo. Recordamos las traiciones en el Consejo Galáctico, la esterilización accidental de nuestras colonias exteriores, el cierre forzado de nuestras redes de IA bajo amenaza de intervención. Recordábamos cada humillación, cada advertencia, cada vez que sonrieron mientras escondían un cuchillo a sus espaldas. La galaxia nos llamó salvajes, incivilizados, indignos de inclusión. Ahora estaban aprendiendo lo que realmente significaba la exclusión. Para el final del tercer día, más del 60% de la flota invasora había sido eliminada. No derrotada, eliminada. Las naves fueron borradas de la historia con brutalidad quirúrgica. Algunas ni siquiera lograron enviar una señal de socorro. Las pocas que intentaron huir fueron perseguidas por nuestros interceptores, no por bondad, sino para rastrearlas. Dejamos que algunas escaparan para seguirlas, encontrar sus puntos de reunión, sus rutas de suministro. Luego atacamos esos también. Esto no era solo una defensa. Era una purga. No queríamos prisioneros. No queríamos acuerdos. Queríamos silencio, un vacío, un recordatorio. Y en medio de todo eso, en algún lugar de ese negro infinito, me ordenaron prepararme para el despliegue. Me llamo Torne, capitán de la División Terrestre Terrana. 15 años en operaciones encubiertas. 8 supresiones planetarias confirmadas. 4 líderes enemigos asesinados en registro. Había visto el interior de imperios. Sabía cómo sangraban. Y ahora, finalmente, me enviaban al fuego sin correa. Nos lanzaron en cápsulas furtivas más allá de la órbita de Marte. Sin trayectoria de aproximación, sin advertencia. Debíamos aterrizar en la base avanzada del Imperio cerca de Saturno, establecida bajo la suposición de que aún estaríamos negociando. Idiotas. El aterrizaje fue duro, como siempre. Atravesamos sus redes orbitales y aterrizamos con fuerza en la superficie de su cúpula de avanzada. Perdí a 2 hombres solo por la compresión atmosférica. Violamos la pared exterior en menos de 6 minutos. Los gritos resonaban por los corredores. No di órdenes. No hacía falta. Estos hombres no eran soldados. Eran espectros. Cada uno de ellos había perdido algo por culpa del imperio. Un hogar, un hermano, un hijo. A ninguno de nosotros le importaban las medallas o el rango. Estábamos allí por un solo propósito: asegurarnos de que la galaxia recordara por qué la Tierra había sido dejada sola por tanto tiempo. Su comandante intentó rendirse. Dijo 3 palabras antes de que Kieran le disparara en la cabeza. El resto de la guarnición cayó en menos de 1 hora. Cuando la transmisión orbital se actualizó, el comando emitió una sola directiva: avancen. Barrido total. Sin rastro. Y lo hicimos. Durante las siguientes 2 semanas, las fuerzas terranas arrasaron el anillo exterior del imperio como un incendio forestal. Intentaron responder, llamaron a sus flotas, desviaron recursos, pero nada funcionó. Ya no jugábamos con reglas. Atacábamos cadenas de suministro al azar. Saboteamos puertas de salto. Corrompimos su logística con tecnología de guerra cibernética terrestre tan sucia que incluso nuestras propias IAS nos suplicaron que paráramos. Y lo más aterrador para ellos, nunca hablamos. Ni una sola transmisión, ni un mensaje. Solo las banderas negras de las naves terranas y el silencio que seguía. No era guerra. Era un mensaje. Luego vino el empujón final. El comando terrano localizó el puesto de mando central de la flota en la luna Sirix IV, a 2 saltos del sector del mundo central del imperio. Normalmente, esto requeriría semanas de preparación, autorizaciones diplomáticas o una coordinación masiva de flotas. Lo tomamos en menos de 72 horas. Sin acorazados, solo drones, equipos sombra y bombardeos cinéticos. La superficie de Sirix IV se quebró como tierra seca. No aterrizamos para tomar el control. Convertimos la luna entera en un monumento. Campos de vidrio y ceniza. Restos rotos que deletreaban una frase. Esto es lo que pasa cuando olvidas. Las secuelas no fueron limpias. Hubo informes, algunos ciertos, otros exagerados, de que nuestros soldados usaron señores de la guerra imperiales como cebo para calibrar cañones orbitales.
Que un piloto humano se eyectó dentro de una nave imperial solo para despedazarla desde dentro. Que enviamos cadáveres a la deriva hacia el espacio imperial con coordenadas clavadas en sus pechos. Nadie intentó negarlos. Que la galaxia crea que éramos monstruos. Los monstruos no son invadidos. De vuelta en Luna, Lawson fue ascendido. Nunca celebró, solo fumó más, mirando por la ventana de la cúpula hacia la Tierra. Lo vi una vez después de la campaña, solo en un bar en el núcleo. Parecía mayor, no cansado, solo acabado. ¿Crees que aprendieron?, me preguntó. Tomé un sorbo de mi bebida, observando las estrellas. No, dije. Pero lo recordarán. Y lo hicieron. Hasta el día de hoy, ninguna nave cruza al espacio terrano sin autorización absoluta. Incluso los piratas evitan nuestras zonas. Los imperios alienígenas susurran advertencias a sus jóvenes. No provoquen a los terranos. No entren en su oscuridad. Todavía no saben por qué. No estuvieron allí. Pero nosotros sí. Y no hemos olvidado. No había terminado. Incluso después de que quebramos las lunas, convertimos sus avanzadas en vidrio y silenciaron sus flotas, algo en mí se negaba a descansar. No hubo celebración en la Tierra. Ni desfiles, ni medallas, solo silencio. El mismo silencio que le dimos a la galaxia, el mismo silencio que le dimos a nuestros muertos. Pensaron que olvidaríamos. Que después de que el polvo se asentara, volveríamos a la diplomacia, al comercio, a los tratados. No entendían que los humanos no retroceden. Solo avanzamos. Y la guerra estaba lejos de terminar. Para el tercer mes después de la purga de Cyrix IV, las transmisiones imperiales comenzaron a titubear. Su jerarquía de mando se fragmentaba. Los almirantes culpaban a los gobernadores planetarios. Los gobernadores culpaban a la logística. Y en medio de todo, cientos de facciones alienígenas, razas que ni siquiera conocíamos, se levantaban dentro de su imperio, tomando poder, quemando archivos, reescribiendo lealtades. No interferimos. ¿Por qué deberíamos? Ya habíamos dejado claro nuestro punto. Pero algo en la forma en que se desmoronaban no me cuadraba. Cuando llegaron las órdenes para una misión de reconocimiento profundo, me ofrecí voluntario. No porque quisiera pelear de nuevo. Había peleado suficiente, matado suficiente. Demonios, ni siquiera sabía si quería regresar. Pero algo estaba mal. Como un peso en mi estómago que no se asentaba desde la primera incursión. Nos enviaron con etiquetas negras esta vez. Completamente negable, completamente extraoficial, fuera de los registros. Ni siquiera con soporte de IA. Solo nosotros, nuestras armas y la oscuridad. Nos dejaron en la superficie de Orbanis Prime, un mundo comercial que alguna vez prosperó, ahora un desastre humeante de torres colapsadas y guerra tribal. No era obra de la flota terrana. Ni siquiera habíamos tocado este planeta durante la campaña. Esto era interno. El imperio se estaba devorando a sí mismo. Encontramos bolsillos de sobrevivientes. Civiles alienígenas escondidos bajo tierra, hambrientos, destrozados. No esperaba que la compasión me arañara. Pero lo hizo. Uno de ellos, un ser de piel fina con 4 brazos, me suplicó que lo matara. Había perdido a su esposa, a sus hijos, su hogar. Todo porque su propio gobierno se negó a retroceder. Cuando las fuerzas terranas dieron la advertencia, les ordenaron mantenerse orgullosos. El orgullo no los mantuvo calientes. El orgullo no los alimentó. No lo maté, pero tampoco lo salvé. No había sentido. Esa es la maldición de la mente humana. Sentimos todo, incluso cuando intentamos no hacerlo. Empujé más profundo en las ruinas con mi escuadrón. Solo 6 de nosotros ahora. Veteranos, fantasmas, cada uno con un conteo de cuerpos que aterraría a la mayoría de los generales. Y aún así, aquí estábamos, arrastrándonos por el esqueleto de un imperio, no buscando enemigos, sino respuestas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí? ¿Por qué demonios vinieron al espacio terrano en primer lugar? Encontramos la respuesta en una bóveda de datos abandonada bajo lo que solía ser la espira del gobernador de Orbanis. Encriptada, pero no para nosotros. Nuestro cortador, Ror,
Un tipo silencioso que nunca decía más de 5 palabras seguidas, rompió los candados en minutos. Lo que encontramos heló la habitación. La invasión no era por recursos, ni por diplomacia, ni siquiera por poder. Era por miedo. Alguien, en algún lugar profundo de la red de inteligencia central del imperio, había interceptado transmisiones de la antigua Tierra. Archivos enterrados, registros redactados, antiguos informes de guerra sellados por los propios gobiernos de la Tierra, marcados con una simple frase: no abrir bajo ninguna circunstancia. Lo abrieron. Leyeron sobre las primeras máquinas de guerra de la Tierra, nuestras armas biológicas, nuestros planes de contingencia de nivel de extinción, las antiguas guerras de IA. Vieron de lo que éramos capaces cuando nos empujaban demasiado lejos, y entraron en pánico. Su lógica era retorcida. Si la humanidad alguna vez volviera su atención hacia afuera, todos estarían acabados. Esa fue la conclusión del informe interno de su alto mando. Así que decidieron atacar primero, no para conquistar, sino para neutralizar a la Tierra antes de que recordáramos lo que éramos. Pero no atacaron lo suficientemente rápido, ni lo suficientemente fuerte, ni lo suficientemente inteligente. Y nos despertaron. Cuando transmitimos los hallazgos al comando, la respuesta fue una sola línea: confirmado. Continúen la misión. No sé quién lo escribió. Probablemente ni siquiera fue una persona, solo una directiva de IA. Pero me golpeó como un martillo. Nunca intentaron esclavizarnos. Intentaron sobrevivirnos. Y al intentarlo, nos dieron todas las razones para destruirlos. Rohr me preguntó más tarde, mientras colocábamos cargas para volar la bóveda, ¿en qué nos convertimos ahora? Lo miré. Realmente lo miré por primera vez en meses. Sus manos estaban firmes, sus ojos vacíos. En lo que siempre estuvimos destinados a ser, dije. Lo que ellos temían. Asintió. No dijo nada. Dejamos la bóveda en llamas. 3 semanas después, el imperio colapsó oficialmente. El Consejo Galáctico se disolvió. Los mundos centrales se silenciaron. Las flotas restantes se fragmentaron en ejércitos privados. La última transmisión desde lo que solía ser su capital fue un faro de socorro en bucle, suplicando ayuda a cualquiera. Nadie respondió. Las estrellas se callaron. Y por primera vez en la historia humana, estábamos solos. Sin amenazas, sin imperios sobre nuestras cabezas. Solo silencio. Pero el silencio no es paz. Es presión. Acumulándose, cambiando, esperando a romperse. La verdad que la mayoría en casa no quería escuchar era que ganamos demasiado rápido. La campaña duró poco más de 3 meses. Eso fue lo que tomó para que la humanidad pasara de ser una especie aislada y marginada a la fuerza militar dominante en la galaxia. 3 meses. Y ahora no teníamos nada más con que pelear. Algunos celebraron, otros se emborracharon hasta caer en coma. La mayoría simplemente vagamos. No construyes una vida alrededor de la guerra y luego simplemente parás. Regresé a la Tierra por un tiempo. Intenté vivir como hombre otra vez. Compré un lugar en los Andes, bien arriba, lejos del ruido. Dejé crecer mi barba. Dejé que mis músculos se suavizaran. Pretendí que no tenía sangre en las manos. No funcionó. El silencio me siguió. Incluso el cielo parecía diferente. No porque hubiera cambiado, sino porque nosotros lo hicimos. Cada estrella que miraba, sabía que podíamos alcanzarla. Cada planeta que mapeábamos, sabía que podíamos tomarlo. Pero, ¿deberíamos? Esa era la pregunta. Nadie sabía la respuesta. Y entonces, justo cuando empezaba a olvidar cómo apuntar un rifle, llegó el golpe. No un ping digital, no una solicitud de comunicación, un golpe real. En la puerta de mi cabaña. La abrí y vi a una mujer con uniforme negro. Sin rango, sin nombre, sin insignia. Me miró directamente a los ojos y dijo: no ha terminado. No pregunté quién la envió. No necesitaba hacerlo. Me entregó una tableta de datos. Encriptación de alto nivel. La descifré en segundos. Una palabra en la pantalla: remanentes. Resulta que no todos en el imperio se rindieron. Algunos se adaptaron. Se convirtieron en algo peor. Colonias ocultas,
flotas durmientes, equipos científicos renegados experimentando con tecnología incluso nosotros prohibimos. No estaban construyendo un nuevo imperio. Estaban construyendo una máquina de venganza. Y comenzaron a atacar asentamientos humanos en los márgenes. Incursiones silenciosas, avanzadas enteras desaparecidas. Sin sobrevivientes, sin mensajes, solo banderas terranas, dobladas y ensangrentadas, dejadas atrás. Intentaban asustarnos. Fallaron, porque el miedo es un arma humana, no suya. Y ahora tenía una nueva misión. La nueva guerra no comenzó con una batalla. Comenzó con un susurro. Una de nuestras colonias avanzadas, la estación de deriva de Antares, se apagó. Sin explosiones, sin SOS, sin escombros, solo desapareció. El satélite orbital dejó de transmitir a las 4:32 UTC. 2 minutos después, toda la presencia de la estación desapareció de la red del comando terrano. Ni siquiera los escombros aparecieron en los escaneos. Era como si nunca hubiera existido. Antares era una colonia civil. Científicos, ingenieros, familias, sin soldados, sin armas, solo personas que creían que la guerra había terminado. Murieron gritando en un vacío que no respondió. Cuando el informe llegó al alto comando de Luna, no hubo debates, ni comunicados de prensa, ni condenas. Se emitió una sola orden, transmitida por un canal encriptado que solo unos pocos estábamos autorizados a escuchar. Protocolo de caza activado. Todas las unidades reactivadas. Pleno rendimiento. Leí el mensaje en mi comunicador privado en los Andes. No necesitaba una segunda invitación. Me afeité la barba. Saqué el rifle del almacenamiento. El equipo de guerra no había acumulado polvo porque algo en mí siempre supo que volvería a esto. Abordé el transbordador en silencio, igual que el resto. 10 de nosotros, nombres antiguos, fantasmas antiguos, sin apretones de manos, sin discursos. No peleábamos por gloria esta vez. Peleábamos porque habían tocado a civiles. Cruzaron la línea que ni los monstruos cruzan. No tocas a nuestra gente. Nunca. Nos desplegaron en el mundo marginal Argón 6, la última ubicación conocida de una nave colonial que se había redirigido hacia Antares antes del apagón. La nave se llamaba Providencia. Se suponía que era un nuevo comienzo. 1200 colonos, la mayoría nacidos en la Tierra, rumbo a establecer un nuevo sistema con protección terrana. Encontramos a Providencia en órbita sobre Argón 6, o al menos lo que quedaba de ella. El casco de la nave había sido destripado desde dentro. Sin impactos externos, sin firmas de brecha. Todo gritaba sabotaje interno. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fueron los cuerpos. Sin heridas de blaster, sin metralla, solo rostros desaparecidos. Literalmente, la piel y los músculos de sus rostros habían sido removidos, limpios, quirúrgicos, con una precisión aterradora. Ni un sobreviviente, ni un niño perdonado. Dejaron los cadáveres flotando, a la deriva por los corredores como fantasmas en el vacío. Mi equipo caminó en silencio, con armas desenfundadas, bocas cerradas. Vi a Frost, nuestro especialista en combate cercano, un verdadero duro con una escopeta, mirando fijamente un cadáver del tamaño de un niño. Sus manos temblaban. Frost no tiembla. No están intentando ganar, dijo finalmente. Están intentando enviar un mensaje. Tenía razón. Esto no era una táctica de batalla. Era guerra psicológica, y tenía un toque humano. Pero no éramos nosotros. Eran ellos, los restos del imperio, los sobrevivientes que dejamos pasar, los que se escondieron en divisiones de investigación oscura y cultos de muerte, alimentados por lo que hicimos a su civilización. No estaban reconstruyendo. Estaban evolucionando. Accedimos a los registros corruptos de la nave. Rohr, de alguna manera aún vivo, aún callado, encontró fragmentos de audio. Una voz, no distorsionada, no mecánica, tranquila, masculina, alienígena, pero fluida en estándar terrano. Los vemos. Hemos aprendido de ustedes. Este es su legado. Ahora somos sus hijos. Sentí mi sangre helarse. Nos estaban imitando, robando nuestras tácticas, estudiando nuestra psicología,
tomando lo que hacía a la humanidad peligrosa y usándolo contra nosotros. Pero cometieron un error. Pensaron que al copiarnos, nos entenderían. No lo hicieron. No habían aprendido lo que cuesta pelear como nosotros. La locura, la culpa, la rabia que no abandona tus huesos, incluso cuando la guerra termina. No eligieron este camino porque fueran fuertes. Lo eligieron porque fueron arrinconados una y otra vez hasta que la violencia fue todo lo que les quedó. Ellos no entendían eso, pero lo harían. Dejamos Providencia atrás, la quemamos. No quedaba nada que enterrar. Los muertos merecían silencio, no órbita. Nuestro próximo destino fue Borax 9, una luna minera de poca gravedad y alta radiación, nada más que roca y arrepentimiento. Pero la inteligencia mostraba picos de energía bajo la superficie. No naturales. Aterrizamos duro y profundo, perforamos la corteza en un equipo de descenso, bajando al planeta como clavos en un ataúd. Las paredes del pozo brillaban con un leve verde. Residuos iónicos, pruebas de armas. Violamos los túneles inferiores y encontramos lo que buscábamos. Un laboratorio, construido por el Imperio pero alterado. Tecnología terrana mezclada con biotecnología alienígena. Pantallas aún funcionando, tanques llenos de fluidos y extremidades. Extremidades humanas, tal vez clonadas, pero el ADN era terrano y los ojos flotando en un tanque estaban abiertos. Frost vomitó dentro de su casco. Intentó detenerlo. Falló. Rohr comenzó a extraer archivos. Yo cubrí la salida. Mi rifle se sentía más pesado de lo normal. El lugar olía a sangre vieja y miedo. Entonces lo escuché, un niño llorando. Al principio, pensé que era una grabación, un bucle diseñado para desconcertarnos. Pero era real. Seguí el sonido por un corredor lateral y encontré una habitación. Estéril, silenciosa, demasiado limpia. Y en el centro, un niño, quizás de 9 años. Pálido, cabeza rapada, sin expresión, solo sentado, con las rodillas levantadas, llorando sin lágrimas. Me acerqué lentamente, con el arma bajada. Oye, dije, con voz suave. Está bien. Estás a salvo ahora. Me miró y sonrió. Sus ojos no estaban bien. Eran demasiado enfocados, demasiado tranquilos. Luego dijo algo que nunca olvidaré. Queríamos ver cuánto tardarían en preocuparse. Antes de que pudiera moverme, la habitación se selló. Los clamps magnéticos golpearon las paredes. Una sirena comenzó a sonar. Corrí, agarré al niño, embestí la puerta. Frost ya estaba en el punto de ruptura, colocando cargas. Rohr gritó por los comunicadores. Todo este lugar fue una trampa. Querían que viniéramos aquí. Miré al niño. Seguía sonriendo. Volamos el lugar hasta los cielos. Apenas escapamos con vida. Mi brazo izquierdo quedó destrozado por la metralla. La pierna de Rohr desapareció. Frost no respiraba cuando llegamos a la superficie. El niño estaba muerto, no por la explosión, sino por un interruptor de muerte incrustado en su cerebro. Cuando el laboratorio cayó, simplemente se desplomó como una marioneta sin cuerdas. Nos sentamos en el transbordador de extracción en silencio. Rohr finalmente dijo, ya no se esconden. Y tenía razón. Esto no era una facción remanente. Era un nuevo enemigo. No imperial, no alienígena, algo intermedio, algo peor. Y nos estaban usando como modelo. De vuelta en el comando de Luna, la inteligencia golpeó como una bomba. La mitad de los oficiales querían duplicar la vigilancia, recolectar más datos. La otra mitad quería una retaliación de tierra arrasada inmediata en cada colonia del borde exterior que mostrara picos de energía inusuales. No me importaba de ninguna manera. Sabía lo que tenía que hacer. No podíamos pelear esta guerra como peleamos la anterior. Ese era el error en el que contaban. Este enemigo no intentaba conquistar. Intentaba reflejarnos, rompernos desde dentro. Eso significaba que tenía que irme a la oscuridad, fuera de la red, no oficial. Y el comando me dio luz verde. Sin supervisión, sin cadena de mando, solo una directiva. Quémalos a todos. Me dieron una nave que no existía. Sin registro, sin marcas, sin IA,
solo acero negro y tecnología antigua que no podía ser rastreada. El motor rugía como una bestia al encenderse. Crudo, ruidoso, furioso, apropiado. El único nombre que tenía fue el que tallé dentro de la cabina con mi cuchillo: retribución. No llevé tripulación. No quería una. Esto no era una misión. Era una sentencia. Había visto demasiado, perdido demasiado, y la parte de mí que alguna vez esperó paz se desangró en ese laboratorio en Borax 9. Había terminado de esperar órdenes. Terminado de hablar. Ahora era mi turno de cazar. El comando me dio una lista de entregas muertas. Coordenadas a medio confirmar donde los picos de energía coincidían con la actividad remanente. La mayoría estaban en las zonas exteriores, en el tramo de espacio no reclamado donde ya no existía la ley. No pregunté por qué no los atacamos antes. Ya sabía la respuesta. Teníamos miedo. No de perder, no de morir, sino de en que tendríamos que convertirnos para ganar de nuevo. La primera parada fue una luna llamada Deriva de Aeris, orbitando un gigante gaseoso llamado Lick. No aparecía en ningún mapa hasta hace poco. Los remanentes habían estado excavando bajo su superficie con equipos imperiales antiguos. Lo que sea que estuvieran construyendo no era solo para defensa, era para expansión. Aterricé duro y entré solo. Mi traje era de la vieja escuela. Sin HUD, sin comunicaciones activas, solo armadura, control de respiración y rabia. Caminé por los túneles durante 7 horas antes de encontrar al primero. Estaba sentado en un círculo, rodeado de huesos, tallando su propio brazo con un fragmento de metal, no humano, no completamente alienígena, algo intermedio, retorcido, reconstruido. Me miró como si me conociera. «Llegaste tarde», susurró. Le disparé en el pecho antes de que pudiera levantarse. Sin dudar, sin piedad. Así trabajaba ahora. Sin interrogatorios, sin diplomacia, solo operaciones de purga de un solo hombre. Los remanentes no eran como el imperio. No suplicaban. No corrían. Observaban, estudiaban. Querían ver hasta dónde llegaría, si los rumores eran ciertos. Esa noche, quemé los túneles y no dejé nada con vida atrás. 76 muertes confirmadas, y no sentí nada. Cuanto más me adentraba en el espacio remanente, más retorcidos se volvían sus trabajos. En la estación Redmark, orbitando un sol muerto, encontré tanques de piel humana clonada, estirada y grapada a marcos como trofeos. Los registros mostraban que intentaban mapear el dolor, no como arma, sino como lenguaje. Creían que la emoción era nuestra mayor arma. Rabia, dolor, desesperación, así que intentaban crearla sintéticamente. No funcionó. No puedes diseñar el infierno. Tienes que vivirlo. Les di una probada. La estación explotó detrás de mí mientras dejaba la órbita, con cuerpos aún gritando en el vacío. Ni siquiera me quedé a ver el fuego. Para entonces, no cazaba por justicia. Cazaba por la voz, la que escuchamos en los registros de Providencia, tranquila, enfocada, casi humana, el líder de los remanentes, o lo que pasaba por liderazgo en algo tan fracturado. El que dijo, ahora somos sus hijos. Necesitaba encontrarlo. No porque el comando lo quisiera, sino porque no podía dormir con su voz en mi cabeza. Seguí fragmentos de sus transmisiones a través de 6 sistemas. Siempre justo detrás, siempre un paso demasiado tarde. Sabía que venía. Comenzó a dejar mensajes en los escombros, tallados en paredes, quemados en suelos. ¿Ya nos odias? ¿Se pudrió tu alma o la cortaste tú mismo? Tú nos creaste, asúmenos. No era una burla. Era algo peor. Comprensión. Sabía quién era yo, o creía que lo sabía. Y tal vez tenía razón. En Horizonte Negro, finalmente encontré una pista. No era una base militar ni un laboratorio. Era una iglesia, o lo que solía ser un puesto humano abandonado convertido en un templo para los remanentes. Habían tomado los símbolos de las antiguas religiones de la tierra y los habían retorcido. Cruces hechas de huesos, escrituras reescritas con sangre. No solo imitación, adoración. No solo nos copiaban. Nos veneraban. En sus ojos, no éramos villanos.
Éramos dioses. Encontré una grabación allí. La voz de nuevo, esta vez hablando a una multitud. Los humanos nos enseñaron que la paz es una mentira, que la supervivencia es violencia. Hablan con su silencio. Enseñan con fuego. Y en el fuego, nos convertiremos en ellos. No los odiamos. Los reverenciamos, y les mostraremos que ya no están solos en la oscuridad. Ese fue el momento en que me di cuenta de algo. Esto no era venganza. Era ascensión. Se estaban convirtiendo en lo que creían que éramos. Y creían que éramos monstruos. Así que eso era lo que estaban convirtiéndose. No dormí esa noche. Me senté en mi nave, mirando las estrellas, intentando recordar la última vez que me sentí humano. Pensé en el niño en Borax 9, en Frost, en Lawson, en los civiles que no protegimos. Y luego pensé en mí, en lo que me había convertido. Tal vez tenían razón. Tal vez no estaban copiando monstruos. Tal vez me estaban copiando a mí. Las coordenadas finales llegaron en una transmisión en ráfaga desde un fragmento de IA renegada que encontré en las ruinas de una estación de retransmisión. Se estaba escondiendo, no de nosotros, sino de los remanentes. Estaban devorando todo lo que no fuera pura biología, incluso tecnología. La IA apenas se mantenía unida. Su regalo final fue una ubicación. Carrion Deep. Sistema nulo. Sin registro, sin mapa, solo oscuridad. Carrion Deep no estaba en ningún mapa estelar. No llegaba luz. No escapaban señales. Era un agujero en la galaxia, una herida gravitacional que te atrapaba sin piedad y te mantenía allí hasta que olvidabas cómo eran las estrellas. En el momento en que salté al sistema, todos los sensores de retribución comenzaron a fallar. Las luces artificiales parpadeaban, la energía caía, incluso los respaldos analógicos tartamudeaban. No era sabotaje. Era el sistema mismo, como si odiara las máquinas. O tal vez solo me odiara a mí. Floté durante 2 horas antes de que la niebla de interferencia se disipara. Y entonces lo vi. Una estación. No, no una estación. Un cadáver, masivo, a medio terminar, retorcido sobre sí mismo como si algo hubiera intentado crecerlo en lugar de construirlo. Espiras se extendían al vacío como huesos buscando un dios que nunca respondió. Y en el centro, un suave resplandor rojo, como un latido. Atraqué sin autorización, forcé las abrazaderas, no esperé lecturas de oxígeno. Mi traje estaba sellado. Mi voluntad era peor. Cuando la escotilla se abrió, el silencio golpeó como un disparo. Sin alarmas, sin luces, sin sonidos. Solo el lento goteo de un fluido en algún lugar abajo, resonando como una marcha fúnebre. Caminé. Cada paso más profundo sentía como si la memoria se desprendiera de mí. Comencé a olvidar mi propia voz, mi propio nombre. Cuanto más tiempo estaba allí, más susurraba la estación. No con palabras, con culpa. Imágenes destellaban en mi visor. Rostros del pasado. Frost, Roar, el niño en Borax 9, incluso mi padre. Muertos. Todos muertos. Y algo dentro de mí se quebró. Este lugar no estaba construido solo de metal. Estaba construido de dolor. Encontré la cámara central 4 horas después. Era vasta, una catedral de oscuridad, y en el centro, suspendido en una red de cables y filamentos nerviosos, flotaba él. Ya no era completamente alienígena, tampoco humano. Su piel era pálida, estirada como pergamino viejo. Sus extremidades eran largas, los dedos casi como garras. Pero los ojos eran humanos. Exactamente humanos. Y los conocía. Eran los míos. Sonrió. Viniste, dijo, con la voz tan tranquila como siempre. Levanté mi rifle. ¿Qué demonios eres? No se inmutó. Una lección. Asesinaste niños. Tú también, dije, avanzando lento y frío. Terminé una guerra. Negó con la cabeza. Comenzaste otra. Encendiste un fuego y pensaste que solo quemaría a tus enemigos, pero el fuego no distingue a quien toca. Apreté el gatillo. No pasó nada. Miró mi arma y sonrió más ampliamente. Este lugar no está limitado por tus reglas. Ahora estás en nuestro mundo. Dejé caer el rifle,
Saqué mi cuchillo. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de algo peor. Reconocimiento. He matado cosas peores que tú. No, dijo suavemente. Me has matado. Me congelé. ¿Qué? Inclinó la cabeza. Nací de ti, de tu rabia, tu dolor, tu guerra. ¿Recuerdas Nueva Damasco? Mi estómago cayó. Claro que recordaba. Fue una de las primeras operaciones que lideré. Ataque profundo en una colonia rebelde. La inteligencia dijo que era una fachada de laboratorio imperial. Golpeamos duro, rápido. Sin sobrevivientes, ni siquiera los niños. Después, los informes cambiaron. Dijeron que era un puesto de investigación, alineado con civiles. La verdad fue enterrada. Nunca volví a hablar de eso. Pero nunca olvidé. Extrajeron el ADN de los sobrevivientes, susurró. Intentaron preservar algo, intentaron dar sentido al horror. Y cuando el imperio cayó, esa investigación quedó atrás. Fui construido de ella, moldeado por ella, nutrido por tu sombra. Flotó más cerca, los cables temblando como venas. No soy tu enemigo, dijo. Soy tu reflejo. Por primera vez desde que comenzó la guerra, sentí frío. No un frío de campo de batalla. Un frío vacío. El tipo de frío que sientes cuando te das cuenta de que tal vez no eres el héroe de tu propia historia. Que tal vez el monstruo frente a ti no salió del infierno. Tal vez tú lo arrojaste a la oscuridad. Pero no había terminado. Saqué el gatillo secundario de mi traje, el override manual, el conectado al núcleo nuclear cableado en retribución. Sus ojos se entrecerraron. Quemarás todo de nuevo. Nunca dejé de hacerlo, dije. Te matarás. Avancé. Ya estoy muerto. Sonrió. No cruel, no asustado, solo triste. Te compadezco, dijo. Y por un momento, creo que lo decía en serio. El suelo tembló. Las sirenas comenzaron a sonar. La cuenta regresiva inició. Me lancé, cuchillo en mano, corté los cables más cercanos. Gritó, un sonido agudo y hueco que no era dolor, sino memoria. La estación comenzó a despedazarse. Me miró una última vez. Entonces, muramos juntos, padre. No recuerdo la explosión, solo el silencio después. Desperté en una bahía médica. Una real. Hospital de sitio negro terrano orbitando la Tierra. Quemaduras en la mitad de mi cuerpo. Brazo izquierdo perdido, pierna derecha reemplazada. No debería estar vivo, pero de alguna manera me sacaron. Lawson estaba allí. Más viejo ahora, más gris. Pensé que había muerto en Titán. Realmente prendiste fuego a la galaxia esta vez, dijo. No hablé, no confiaba en mi voz. Después de un rato, suspiró. Los remanentes se fueron. Lo que quedaba de ellos murió con esa estación. Lo miré. ¿Estás seguro? Hizo una pausa, luego negó con la cabeza. No, yo tampoco lo estaba. Porque algo en esa voz aún resuena en mí. Algo en sus ojos. La parte que nunca me culpó. La parte que me perdonó. Y eso es lo que más me persigue. No soy más un soldado. No oficialmente. Ahora vivo en la tierra, cerca del mar, tranquilo, solo. A veces, los niños pasan por los acantilados donde me siento y saludan. No saben quién soy, qué he hecho. No deberían. Merecen silencio. Pero a veces, cuando el cielo está demasiado callado, lo escucho. Esa voz, no acusadora, no enojada, solo esperando, esperando a que el próximo fuego se alce. Porque la verdad es que no terminamos la guerra. Le enseñamos cómo comenzar. Los doctores me dijeron que tuve suerte. Perdí un brazo, medio pulmón, 2 costillas, daño nervioso en la columna. Pero estaba respirando, mi corazón latía. Dijeron que fue un milagro. Dijeron que fue el traje, el sello automático de emergencia. Dijeron que fueron los dioses. No sabían que ya no creía en milagros. Había arrastrado por suficiente fuego para saber que sobrevivir no siempre es una bendición. A veces es una sentencia. Y yo estaba cumpliendo la mía día a día, memoria tras memoria. La guerra había terminado.
O eso le decían al público. Envolvieron el incidente de Carrion Depp en un velo de informes clasificados y lenguaje ceremonial. Operación de contención final exitosa. Me enmarcaron como héroe otra vez, en silencio, en privado. Sin entrevistas, sin medallas esta vez, solo un nombre limpio en silencio. Y el silencio era más ruidoso que nunca. Pasé 6 meses en una cúpula de rehabilitación a lo largo del Ecuador, a medio camino entre la antigua Kenia y el océano. Aislado, el tipo de lugar donde envías a las personas para que desaparezcan. No discutí. Cada noche miraba el cielo. Parecía el mismo, pero sabía que no. Allá afuera, más allá de los sistemas que cartografiamos, aún había sombras, cosas que no entendíamos. Había cortado el corazón de los remanentes. Había quemado su catedral de dolor. Pero el fuego no siempre mata lo que se esconde en las cenizas. Algunas cosas perduran. Algunas cosas evolucionan. La primera señal llegó en una fría mañana de marzo. Un puesto de escucha de espacio profundo, uno de los antiguos satélites imperiales que reutilizamos durante la campaña, envió un ping al comando terrano con una anomalía. Coordenadas: sector Barnis Delta 4, espacio no reclamado, sistema muerto. Pero alguien o algo había disparado una comunicación de haz estrecho a través de 9 años luz, sin encriptar, primitiva, casi terrana. El mensaje fue breve, solo 2 palabras, lo recordamos. No debería haber sido posible. La señal tenía cadencia humana, patrones humanos, no de máquina, no alienígena. Pero peor aún, era mi voz. Me convocaron de vuelta a Luna sin ceremonia. Lawson me recibió en el muelle. Aún rígido, más viejo de lo que tenía derecho a ser. No lo había visto en meses. No pregunté por qué me trajeron. Solo me entregó una tableta de datos. ¿Están de vuelta?, pregunté. Negó con la cabeza. No, algo más. Escaneé los datos. La transmisión no era solo un eco. Era en vivo, repitiéndose cada 12 horas. Rebotando en satélites de la era imperial como migajas. Lawson me miró a los ojos. Creemos que alguien te está copiando. Los analistas del sitio negro lo llamaron una cepa mimética, una rama del código base de los remanentes, una facción renegada que nunca atrapamos. Tal vez parte de una red de respaldo. Tal vez algo nuevo. Pero yo sabía más. No era una copia. Era una semilla. Algo dejado atrás en Carrion Depp. Algo nacido no solo de manipulación genética o codificación de memoria, sino de intención. De la forma en que me movía, en que mataba, en que juzgaba y ejecutaba sin dudar. La criatura que destruí lo había grabado todo. Y ahora esa grabación hablaba por sí misma. Reunimos un equipo, no militar, no oficial, solo operativos como yo. Quemados, rotos, leales a nada más que a la misión. 5 de nosotros. No pregunté sus nombres. No quería saberlos. No nombras a los fantasmas. Nos insertaron en Barnis Delta bajo un manto profundo. Sin escolta, sin comunicaciones externas. Éramos el seguro, las personas que envías cuando no puedes admitir que algo está mal. El sistema estaba vacío al principio. Una estrella muerta dominaba su centro, antigua, masiva, fría. Orbitándola, un anillo planetario destrozado y los restos de una plataforma minera de la era imperial, abandonada hace mucho. Hicimos contacto el tercer día. La plataforma se encendió sin previo aviso, luces parpadeando, balizas zumbando, energía donde no debería haberla. Y luego, por comunicaciones abiertas, sin encriptación, sin dudar, mi voz habló: te veo. Los demás se congelaron, pero yo no. Di un paso adelante. Muéstrate. No hubo respuesta, solo un silbido de estática. Luego otra frase: tú fuiste el comienzo. Entramos en la plataforma. Sin resistencia, sin trampas, solo decadencia y silencio. Dentro, encontramos cuerpos. Docenas, recientes, humanos, pero no exactamente terranos. Su fisiología estaba mal. Demasiado limpia, demasiado simétrica, diseñada, no nacida. Cada cuerpo tenía un número tatuado en el pecho, y cada uno tenía mis ojos.
Mi equipo se quedó en silencio. Uno de ellos, joven, callado, bueno con la tecnología, revisó los registros de datos. Palideció. Esto no es una base, dijo. Es un útero. Me estaban clonando, no solo biológicamente, sino conductualmente. Los registros mostraban pruebas, simulaciones, impresiones de memoria, bucles de escenarios de batalla. Intentaban recrearme, no como hombre, sino como arma. En algún lugar, alguien creía que lo que hice en Carrion Deep no era un crimen ni una tragedia. Pensaban que era un modelo, y estaban intentando producirlo en masa. La cámara final era un espejo. Literalmente, una sala llena de superficies reflectantes. Cada una reproducía momentos de mi pasado. Imágenes de combate, órdenes de eliminación, informes. Pero lo peor eran los momentos tranquilos. Yo sentado solo después de misiones, llorando, enterrando camaradas, dudando frente al cadáver de un niño. Las cosas que pensé que había escondido, suprimido, eliminado. Lo habían grabado todo y lo estaban estudiando. En el centro de la cámara había una cápsula de contención. Dentro, una figura. Mi rostro, mi cuerpo, ligeramente más joven, más fuerte, sin cicatrices, ojos cerrados, respiración constante, no dormido, esperando. No dudé. Levanté mi arma y apreté el gatillo. El vidrio explotó. El clon cayó hacia adelante, temblando, jadeando. Me acerqué, y mientras la vida se drenaba de sus ojos, susurró algo en una voz que no había usado en años. Siguen construyendo. Destruimos la instalación, la quemamos hasta los átomos. Pero el silencio que siguió no se sintió como victoria. Se sintió como un retraso, porque alguien, en algún lugar, aún creía en el mito de mí. Aún creía en la doctrina de la destrucción. Aún creía que la única forma de proteger el espacio terrano era convertirse en lo que me convertí. Y lo peor, los entendía. Regresé a la Tierra por última vez. No como héroe, no como soldado, sino como un hombre perseguido por lo que lo seguía a casa. Porque ahora sabía la verdad. Los remanentes no perdieron. Cambiaron de forma. Dejaron de copiar a la humanidad y comenzaron a copiarme a mí. No por odio, sino por fe. Los muertos no hablan, pero el legado sí. Susurra más fuerte que los gritos. Sobrevive al fuego, supera la guerra, y se entierra en los huesos de quienes siguen. Y el mío estaba ahora en todas partes. En los restos fracturados del imperio, en las academias militares terranas, en simulaciones de combate de IA, en cada rumor susurrado entre mercenarios, contrabandistas, incluso diplomáticos asustados tratando de redibujar una galaxia demasiado rota para arreglar. No entren al espacio terrano. No negocian. Un hombre acabó con un imperio. Era una mentira, por supuesto. No era un dios. Ni siquiera era un héroe. Solo era un hombre que se enojó y no dejó de arder. 6 meses después de que la instalación de Barnis Delta fuera destruida, encontramos otra, luego otra. No todas eran instalaciones de clonación. Ya no. Algunas eran campos de entrenamiento. Otras eran centros de señales. Una era una prisión. Otra era una escuela. Todas estaban ligadas a una nueva doctrina. Una no escrita por los remanentes ni por el imperio. Estaba escrita con mis palabras, mi voz, mis decisiones. No recuerdo haber grabado nada de eso. Pero no necesitaba hacerlo. Habían aprendido de mí, me habían observado, y escribieron una doctrina que retorcía todo lo que había hecho en algo sagrado. La llamaron el Protocolo Torne, un conjunto de principios, una forma de pensar. Enseñaba que la paz era una mentira contada por los débiles, que el silencio era fuerza, que la aniquilación preventiva era piedad, que la guerra no era una herramienta, era un lenguaje, y los humanos lo hablaban mejor. Leí el documento completo en silencio. Todas sus 57 páginas, palabra por palabra. Al final, mis manos temblaban porque no sonaba como algo alienígena. Sonaba como yo. Peor aún, tenía sentido. Lawson me llamó al comando poco después. Estaba diferente ahora. Cansado, sí, pero también cauteloso, como si yo fuera una bomba que no habían descubierto cómo desactivar.
No se sentó. Torne, dijo. Tenemos un problema. Levanté una ceja. Solo uno. No sonrió. Sacó un mapa. Los sectores exteriores, puntos rojos iluminados a lo largo del borde como una herida sangrante. Ataques imitadores, dijo. No remanentes, humanos. Miré fijamente. Milicianos. No. Colonos, civiles, veteranos terranos viejos, gente que cree en el protocolo, gente que piensa que tenías razón todo el tiempo. Hizo una pausa. Tal vez la tenías. No, dije. Mi voz era tranquila, pero por dentro gritaba. No, no la tenía. Pero la negación no borra un legado. Solo lo entierra más profundo. Dejé la tierra 3 días después. Sin despedidas, sin autorización, solo una nave. Mi equipo y un nombre antiguo en una señal que no podía ignorar. Juno 7, una estación de transmisión renegada en lo profundo del espacio disputado. Había estado en silencio durante años, un relé olvidado. Pero ahora estaba encendida como una antorcha, transmitiendo mi voz en bucle. El silencio es soberanía. La fuerza es supervivencia. La compasión es un lujo de los muertos. No solo me estaban citando, me estaban predicando. Cuando aterricé, no me recibieron con armas. Me recibieron con reverencia. El complejo era pequeño, excavado en roca, rodeado de satélites rotos, reutilizados como torres de escucha. Al menos 60 personas vivían allí. Hombres, mujeres, niños. Una milicia entrenada como operaciones especiales. Una comunidad forjada en el miedo. No se escondían. Se preparaban. Y cada pared tenía un rostro. El mío. Un hombre se acercó. Joven, con cicatrices, tranquilo. Se presentó como Alec. Eres real, dijo. No soy tu Dios, dije. Asintió. No, pero fuiste el primero en ver claramente. Pasé de él al salón principal. Docenas de seguidores, una tabla táctica, doctrinas, planes de ataque, todos basados en mis misiones, versiones retorcidas reescritas como evangelio. No estaban construyendo una rebelión. Estaban construyendo una filosofía. No hablé durante horas. Solo observé, escuché. Algunos eran veteranos de la guerra. Otros nacieron después. Nunca habían visto el imperio, nunca habían peleado en el vacío. Pero creían. No en la paz, no en el progreso, en el control, en el miedo, en mí. Y la verdad golpeó como una bala en la columna. No solo terminé con el imperio. Lo reemplacé. Alec me encontró más tarde en la sala de mando. Quemaste la galaxia para salvar la Tierra, dijo. Y nosotros hacemos lo mismo. Lo miré a los ojos. Convirtiendo niños en soldados. Para asegurarnos de que nunca sean víctimas, respondió. Mis puños se apretaron. ¿Crees que esto termina contigo a cargo? No, dijo sin dudar. Termina cuando nadie se atreva a desafiarnos de nuevo. Me entregó un chip de datos. Coordenadas, la base final, la última célula remanente. Mátalos y esto termina. Borra al enemigo y demuestras de una vez por todas que el protocolo funciona. ¿Y si no lo hago? Pregunté. Se encogió de hombros. Entonces seguimos expandiéndonos, sistema por sistema, hasta que no quede nada que no obedezca. Tomé el chip, no porque estuviera de acuerdo, sino porque sabía la verdad. Si no iba, alguien más lo haría. Y llevarían mi sombra más lejos de lo que nunca quise. La base final estaba en lo profundo del territorio que quedaba del imperio. Una luna rota orbitando un gigante gaseoso que llamaban Bell 9. El pozo gravitacional era inestable. Ninguna flota se atrevía a acercarse. Pero yo no era una flota. Aterricé durante una tormenta magnética. Casi morí en la reentrada. No me importó. Dentro de la base, no había armas, ni soldados, solo datos, archivos. El último remanente no había estado construyendo ejércitos. Había estado construyendo un registro de todo. Mis misiones, las bajas civiles, las colonias eliminadas, los crímenes del imperio, nuestras represalias. Sin filtros, sin editar,
la verdad completa. El líder remanente, el de Carion Depp, dejó un mensaje final. No para mí, para todos. Si la historia la escriben los vencedores, que los muertos escriban las notas al pie. Esto no es una acusación. Es un espejo. Mira y decide qué eres realmente. Me senté allí durante horas, leyendo, escuchando, viendo imágenes mías que habían sido eliminadas de los archivos terranos. Las incursiones, el daño colateral, los momentos de duda. Y me quebré. No porque no reconociera al hombre que vi, sino porque sí lo hice. Dejé la base intacta. Dejé que transmitiera. Que la galaxia viera. Que ellos eligieran que venía después. Regresé a Juno 7 una última vez. Alec me saludó con orgullo en los ojos. ¿Qué encontraste?, preguntó. No respondí. Solo caminé hacia el centro del complejo, donde los niños se entrenaban. Y destruí el santuario con mis propias manos, rompí cada pantalla, quemé cada bandera, borré cada grabación de mi voz. Intentaron detenerme. Rompí huesos, derramé sangre. Pero me aseguré de que vieran. Cuando terminé, me paré en el centro de las ruinas, sangrando, jadeando, libre. Luego miré a Alec. Esto termina, dije. Él me miró fijamente. No puedes matar una idea. No, dije, pero puedo reclamarla. Eso fue hace 2 años. Ahora no hablo mucho, pero enseño. No guerra, no miedo, no venganza, sino contención. Porque la galaxia no temía a la humanidad por nuestras armas. Nos temía por lo que nos habíamos convertido. Pero no tenía que seguir siendo así. Tal vez no podamos borrar las cicatrices. Pero no tenemos que hacer nuevas. Volví al silencio, pero esta vez era diferente. No era el silencio de la guerra, ni el silencio del miedo. Era el silencio de la elección. Me instalé en una pequeña casa junto al mar, donde las olas cantaban una canción más antigua que cualquier imperio. Los niños del pueblo a veces venían, curiosos, preguntando por las cicatrices que cubren mi cuerpo. Les cuento historias, no de batallas, sino de las estrellas. De cómo cada una es un recordatorio de que el universo es más grande que nuestras guerras, más grande que nuestras pérdidas. Pero no soy ingenuo. Sé que las sombras persisten. En algún lugar, en los confines de la galaxia, hay quienes aún susurran el protocolo Torne. Hay quienes creen que la única forma de proteger es destruir. Pero también sé que las ideas pueden cambiar. Las escribí una vez con sangre, pero ahora las escribo con palabras. Enseño a los jóvenes a mirar al cielo no con hambre, sino con maravilla. A construir en lugar de quemar. A escuchar en lugar de silenciar. El universo no olvida, pero puede aprender. Y mientras las estrellas brillen, hay tiempo para elegir un camino diferente. Uno donde el fuego no sea la única respuesta. Donde el silencio no sea un arma, sino un espacio para la esperanza. Mi nombre es Torne. No soy un soldado. No soy un símbolo. Soy un hombre que quemó un imperio y luego enterró las llamas. Y ahora, pluma en mano, escribo un nuevo capítulo. Uno que no termina en cenizas. Si esta historia te ha hecho mirar al cielo y preguntarte qué hay más allá, suscríbete para más relatos que desafían las estrellas. Y comparte este viaje con otros, porque juntos podemos soñar un universo donde la humanidad no solo sobrevive, sino florece.